Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de la llave Psi de todos los lunes. ¿Cómo están? Un gusto estar de vuelta por aquí. Hoy todo un hito porque estamos saliendo al mismo tiempo en paralelo YouTube, Facebook e Instagram. Así que bueno, esperemos que funcione, que resulte. Pero es la primera vez que esto sucede. Así que, bueno, la parte buena de la tecnología. Bien, quienes se vayan sumando, esto se trata de un espacio de multiplicidad, de diversidad, de inclusividad, como ya creo que quedó bastante claro con la charla de la semana pasada. Hoy nos toca el lado B, que sería como esto de la parte más oculta, más arriesgada, más misteriosa de la llave Psi. Eh, la parte más osada, la parte más aventurera. Así que bueno, nos vamos a animar a transitar esa senda, como lo venimos haciendo a través de las distintas secciones, como la clínica, los grandes mitos, la caja de herramientas y por supuesto también la parte de lo que hoy nos toca, este lado B o los grandes casos, como también hemos analizado, o la parte del arte, como muchas veces nos proponemos también analizar cualquier expresión, como pueden ser libros, canciones, poemas, bueno, todo lo que siempre pueda aportar. La idea es que se animen a participar, eso es lo que me interesa. Hola Carlita, tanto tiempo, ¿cómo va? Se animan a participar haciendo preguntas, comentarios, proponiendo temas, todo lo que ustedes quieran y lo que pueda, por supuesto, enriquecer el espacio. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir entrando en temas sin más demoras. ¿De qué se trata esto? Esta historia que se ha vuelto un libro trata de un periodista y un corresponsal de la televisión alemana de nombre Karl Brugger que se encuentra casualmente en el año 1972. Esto sucede en una taberna en Manaus, Brasil. Ahí es donde da con un jefe indio de nombre Tatún Canara, así se presenta, y quien justamente habla de sí como príncipe de Acacor, que esto sería una ciudad perdida de piedra y un lugar mítico, subterráneo, muy, muy antiguo, que en ese momento ya estaba en ruinas y que se ubicaría en algún lugar indeterminado de la selva amazónica entre Bolivia, Brasil y Perú, en los límites entre Acre y Ciudad de Dios. Este supuesto cacique indio luego sería cuestionado por otro alemán, un activista y un aventurero que decía que en realidad su verdadera identidad era otra, que había escapado de su país. Esto ya igual lo voy a ampliar un poquito más adelante.
Y lo que sí sabemos es que parte de lo narrado en la historia, en ese libro, fue usado en la película, en la última, no, en la anteúltima, perdón, película de Indiana Jones, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, en combinación con otro mito, que es el mito del Dorado. Esto es un reino de oro, por eso su nombre, que era muy buscado por los conquistadores españoles. Con esto de las tres cosas ya no sé a dónde mirar. Bueno, el libro cuenta con un prefacio de Erich von Däniken, para quien no lo conozca. Este también es un famoso autor y documentalista que se hizo célebre por su teoría, vendría a ser el originario en este sentido, la teoría de los alienígenas ancestrales, a través de su novela más conocida, Recuerdos del Futuro, años 70. Bueno, Tutankamón aparece descrito en la obra de Bruegger como un mestizo vestido con una túnica corta de cuero, con el emblema de Akakor, que aparentemente sería un sol en un naranja fulgurante. En algunas otras representaciones esto aparece en negro. Y este cacique le cuenta la historia de los Uga Mongulala, que esto vendría a ser un pueblo antiguo elegido para los dioses. Y digo para porque fue creado por estos dioses. Una historia que, Ana, hola, te estoy viendo en compu nueva. Mira, vos estrenando compu, yo estrenando triple, triple, triple vivo, YouTube, Facebook e Instagram. Así que estamos ambos de estrenos. Hola, ladies, ¿cómo te va? Hello, perdón. Eh, entonces yo decía, una historia que antes de haber sido hecha célebre en este libro de Bruegger, había sido plasmada ya anteriormente en un libro consagrado por los escribas de sus antepasados, los antepasados de Tutankamón, en quechua, y que esta historia comienza su relato en el año 10.481 a.C., con la llegada de un aparente maestro o dios que fue quien creó a esta tribu, a los Uga Mongulala, y la fundación de tres grandes ciudades en piedra: Acanis, Akakor y Akajim, en ese orden. Se supone que Aka quiere decir fortaleza y Kor, dos, en el idioma de estos dioses. A la primera de ellas, Acanis, se la situaba cerca de México, y Akajim aparece mucho después en el límite con Venezuela. Nara afirma que fueron arrasadas en una primera gran catástrofe 13 años después de que se fueran los dioses, pero que otras ciudades lograron sobrevivir por estar en terrenos más elevados. Y estas ciudades eran templos consagrados, por supuesto, a estos dioses, y estaban erigidas alrededor de pirámides que ya hemos visto en la charla de simbología oculta, que por su geometría son centros de concentración energética. Bueno, entre las varias revelaciones que hay en el relato del indio,
va a decir que hay 13 ciudades ocultas. Vamos a ir viendo cómo esto del 13 se va repitiendo. Volvemos a hacer la ligazón con la charla de simbología oculta. Hola, Laura, ¿cómo va? Decía, 13 ciudades ocultas a lo largo de toda la cordillera de los Andes que se comunicaban entre sí, que tenían luz artificial y una compleja red de agua que abastecía o era tomada desde las montañas. Sobre la última de estas tres ciudades, Acajim, que estaba, como dije, en la frontera entre Brasil y Venezuela, se llegaba cruzando una catarata, que esto también, si prestamos atención, fue representado en distintas películas y series. Es más, si mal no recuerdo, en esa misma película, la de Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal, en una parte tienen que, es como que caen a través de tres cataratas, una más grande que la otra, y atravesando una de ellas es que dan con una de estas ciudades subterráneas. Eh, y estas ciudades se comunicaban a través de espejos, que esto, también haciendo un salto al futuro, ya lo vamos a ver cuando nos toque hablar de la ciudad de Erx, que será objeto de una futura charla. Que esta está ubicada, se dice, aquí, en Argentina. Y también esto es muy relevante, lo de los espejos, porque ya lo hemos visto de vuelta en esa famosa charla de simbología oculta. Si se acuerdan, hemos hablado de los cristales, como el poder del cristal, tanto como transmisor de frecuencias y también como canal o pasaje interdimensional. Y como objeto también de visión o de evidencia. Y vamos a ver que también es un aspecto muy común, como dije, en estas civilizaciones intraterrenas. Bueno, Alex, ¿cómo te va? Bienvenido. En el relato se los describe como espejos de dinero, pero esto siempre, recuerden, hay que tomarlo en forma simbólica. Esto supongo que es una simbología de la plata como mineral, no como moneda. Con una altura de 1,70 m, más o menos la altura de un hombre, y apoyado sobre bases de bronce. Y en cada ciclo lunar, los sacerdotes los utilizaban para transmitir a través de ellos mensajes que fueran importantes, como por ejemplo la llegada del hombre blanco. Akakor, a lo largo de su historia, coexistió con el imperio inca y en el siglo VI, esto ya después de Cristo, llegaron los godos procedentes de Germania, lo que hoy es Alemania. Y esta alianza, que no sería la primera, ya lo vamos a ver, era con el pueblo alemán, enalteció a lo que Akakor en cuanto al aprendizaje de la manipulación de metales y la fabricación de armas. Estos avances les permitiría tiempo después poder vencer a los incas, que era como un gran imperio que coexistía y les hacía competencia de alguna manera. Pero después, la invasión del hombre blanco sería inevitable a través especialmente de españoles y portugueses, y así fue como los habitantes de Acacor se perdieron en la selva.
Aún así, el relato nos cuenta que un grupo de mujeres peleó cuerpo a cuerpo contra los invasores extranjeros, españoles y portugueses. Y fue así, fíjense qué interesante, cómo nació el mito de las guerreras amazonas. O sea, vayan viendo como a través de la historia, de lo que siempre queda en el medio entre realidad y mito, nos va llevando también a distintos mitos, nos va conectando con distintos mitos. De la valentía de estas mujeres se decía que los hombres que las acompañaban se sentían tan seguros que les daban la espalda sin ningún problema, o sea que podían sentirse más que protegidos, y a las que se describía como muy musculosas, con arco y flecha a la mano, y con la fuerza equiparable a 10 indios, ni más ni menos. Así que, bueno, acá también un tema como para que liguemos con la charla anterior, con todo este tema del género y demás. Bueno, mucho más cerca de nuestros tiempos, ya año 1920 de nuestro calendario, aparece en escena un príncipe llamado Sincaya, que es el padre de Tatún Canara. Tatunca sigue en su relato contando que por esa época su padre había asaltado un poblado brasileño en las zonas altas del Río Negro y que su tribu, los Uga Mongulala, había asesinado a gran parte de los ocupantes, a excepción de 4 mujeres que fueron llevadas como prisioneras, de las que solamente sobrevivió una monja alemana de nombre Reinja o Reina, que renunció a sus hábitos y se casa con Sincaya. Bueno, de esta unión es que nace Tatún Canara. Años después, 1941, esta flamante princesa hace un viaje secreto a Alemania y vuelve con algunos dirigentes, ya por supuesto estamos hablando de el régimen nazi. Acá es donde queda marcada una nueva alianza. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho los godos anteriormente, ahora una nueva alianza con el pueblo alemán. Y el acuerdo en este momento, o en ese momento, sería que Akakor iba a recibir 2.000 soldados alemanes para enseñarles el uso de armas ahora mucho más peligrosas, y a cambio los Uga Mongulala iban a construir grandes fortalezas y conseguir nuevo terreno cultivable. Pero lo más importante sería el acuerdo de la ocupación alemana de las ciudades más importantes, apoyados por este tipo de incursiones sobre los poblados blancos como la que había hecho el padre de Tatunka unos años antes. Es decir, que si Alemania ganaba la guerra, el plan era dividir Brasil en dos. Los nazis tomarían las provincias de la costa y los Uga Mongulala se quedarían con la parte sobre el gran río que fue la que les había sido dada por los dioses. Lo más peculiar de todo es que no había un plan B, sino un plan Z, así se lo llamó por lo menos, o así trasciende en el relato, y una organización llamada Die Kette, que se traduce esto del alemán como la cadena. ¿En qué consistía esto? Esto era que la proyección o lo que estaba previsto era que si Alemania perdía, se continuaría la guerra desde afuera, es decir, desde todas las bases secretas que especulativamente habría en distintas zonas del planeta, especialmente Sudamérica y Antártida.
De todo esto hay mucho para justamente esto del lado B. De hecho, si se acuerdan, ha habido un documental que era Persiguiendo a Hitler, hace no muchos años, en History Channel, donde se le seguía justamente todo el rastro supuesto que habría hecho escapando de Alemania y habiendo pasado, hay tantas versiones de esto, habiendo pasado entre el sur de Argentina, otros lo sitúan en Córdoba. Bueno, hay historias ahí del Hotel Edén, de La Falda, otros en Paraguay. Bueno, hay muchas versiones. Otros, por supuesto, en la Antártida directamente. Y hasta se ha llegado a hablar de la Luna, para que tengan una idea de hasta dónde llegó toda esta teoría de la conspiración. Hola Yanti, ¿cómo va? Tanto tiempo. Esto de lo bueno de tener los tres dispositivos, como que se puede sumar más gente. Ya igual vamos a hablar también de esta otra parte porque no tiene desperdicio. Y de hecho ha habido una serie que se las recomiendo mucho, que es El Hombre del Castillo, que también hace toda un desarrollo argumentativo sobre como una realidad paralela de los nazis habiendo ganado la guerra y habiendo dividido a Estados Unidos, bien digo, en dos, una parte los nazis, una parte los japoneses, básicamente el mundo, pero esto está centralizado en Estados Unidos. Bueno, y el símbolo de esta organización era un águila alemana sobre un sol negro, esto ya lo hemos visto también en lo de simbología, y tanto el Plan Z como esta organización fueron pensadas a largo plazo, como esperando el retorno de ese, lo que sería el Cuarto Reich, vamos a decir. Alex, sí, es muy buena, la recomiendo también. Sí, 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 sí. Muy bien actuada, muy bien hecha. Véanla, no les quiero contar más. Pero la historia sigue y se va poniendo cada vez más interesante y más extraña, más bizarra. En 1963, el arribo de unos mineros peruanos provoca uno de los tantos conflictos con el hombre blanco, de manera que una vez más los indios son como expulsados al interior de la selva. En 1968, un avión militar que llevaba funcionarios brasileños se estrella en el río cerca de donde estaría ubicada la ciudad y Sincaya, el padre de Tatún Canara, le ordena a su hijo, como ya había hecho, se acuerdan, en aquella incursión, que eliminara todo sobreviviente teniendo miedo de que otras tribus les indicara la ubicación de la ciudad perdida o la ciudad sagrada, Acacor, pero él no hace caso y los lleva hasta Manaos. Ese sería el primer contacto de Tatún Canara con el hombre blanco. Luego su padre muere y él hereda el reinado. Aquí se cuenta que la ceremonia es en una sala del Gran Templo del Sol, ya les voy a decir qué sería esto, a la que entonces le había sido prohibido el acceso. Y ahí es donde puede ver 4 cuerpos, este va a ser como el punto de inflexión de la historia, porque ahí es donde puede ver 4 cuerpos embalsamados en una suerte de, o en un estado, vamos a decir, de sueño inducido, como lo que hoy entenderíamos como un estado criogénico. Y lo raro, lo que llama la atención, era que tenía 6 dedos en los pies y 6 dedos en las manos. Que esto es como se describía a los hijos, como aparece en la Biblia, los hijos de los Nefilim, los gigantes, los famosos gigantes, y los Anunnaki, de lo que ya hablaremos también. Pero
esta partecita ya también la voy a ampliar más. Entonces él queda entre absorto y motivado también por ese descubrimiento, y esto lo lleva a decidir abandonar la guerra hacia el hombre blanco y hacer de Acacor una ciudad subterránea. Viaja hasta los confines del río Branco para convenir un tratado de paz con los representantes del gobierno brasileño, y donde también se dice estaba presente un obispo católico que se llevaría una parte auténtica de esa crónica consagrada, la original, para el Vaticano. No sabemos si esto llegó, no llegó, esa parte quedó en el misterio, y así llegamos de vuelta al comienzo de la historia, que es 1972, cuando se cruza Tatún Canara con este periodista y corresponsal alemán que fue luego el autor del libro Crónica de Acacor, o quien recogió todo el testimonio de Tatún Canara, toda su historia, llamado Karl Brugger. Y aquí es donde la historia se divide y tenemos, como siempre, lado A y lado B. El lado A nos va a decir, que es el más aburrido, que la Oficina Federal de Investigación Alemana, lo que vendría a ser el FBI o el equivalente al FBI, llegó a la conclusión que Tatún Canara era en realidad otro, cuyo verdadero nombre era Günther Hauck, que había desaparecido en los 60 por problemas económicos, abandonando una esposa y 3 hijos en Nuremberg. El lado B. Hola, Fer, ¿cómo va? El lado B es la versión del propio Nara, que él dice que su nombre significa gran serpiente marina, y se ampara en que su DNI brasileño lo reconoce como indio. Brugger da con él a modo de guía turístico de la selva, así ofrecía sus servicios, en busca de las famosas pirámides que von Däniken luego podría corroborar mediante imágenes de extrañas formaciones cubiertas de vegetación que parecían responder, si uno ve las imágenes, claramente parecen pirámides tapadas por la selva. Que de esto también hay casos, muchos, en Europa del Este y en China, y yo diría en todo el mundo. Incluso también en Centroamérica, México, muchas de las que no se han todavía descubierto. Pero el asunto da todavía un giro más extraño cuando muchos extranjeros sistemáticamente empiezan a desaparecer en circunstancias cuanto menos sospechosas, raras, y el mismo Brugger encuentra un final así, siendo asesinado en plena calle de Río de Janeiro en 1984, que si bien esto en ese momento sucedía bastante a menudo, suena cuanto menos raro, turbio, dado todo el contexto que les voy a seguir comentando. En 1990, otros aventureros alemanes le piden nuevamente a Tatún Canara, su guía, y logran que él les confiese varios asesinatos, pero excusándose de que todos habían sido hacia soldados armados y no de víctimas inocentes. A favor del lado A, que esto sería de alguna manera decir que todo era un fraude,
es que Tatunkanara sabía hablar algo de alemán, así como varios dialectos indígenas de la cuenca superior del Amazonas y un poco de portugués. Que bueno, uno podría decir, bueno, en el contacto con distintas culturas, capaz que pudo ir aprendiendo, pero bueno, está esta otra versión que en realidad era justamente un alemán que venía escapándose y haciéndose pasar por un indio. Bueno, todo esto es para que nosotros lo vayamos pensando y viendo con cuál de las versiones resonamos más. Hubo continuos conflictos con la frontera brasileña en el departamento de Madre de Dios, esto es en Perú, entre paréntesis, bastante significativo el nombre, debiendo Tatunkanara refugiarse en el lado brasileño y Perú cerrando sus fronteras, así como le fue negado el acceso a la embajada alemana que él pretendía por el antecedente de esta historia de los 2000 soldados nazis. Finalmente sería encarcelado, bien digo, en Brasil, y Perú exigía su extradición, y él logra liberarse por la mediación justamente del ejército de Brasil, por la experiencia no de los 2000 soldados, sino de el rescate de la tripulación del avión. ¿Se acuerdan esta historia que yo les conté? El avión militar que se había caído y donde Tatunkanara, desobedeciendo a su padre que le había dicho mátalos a todos, lo lleva hasta Manaos. Eso, fíjense, las vueltas del destino, lo terminó salvando de seguir preso. Y Brugger, en la recopilación de todo este testimonio, diría que la mayoría de lo relatado lo pudo comprobar, a excepción, claro está, de la ciudad subterránea y la historia de los 2000 soldados alemanes. Ya saben, dudas, preguntas, comentarios, para eso están los chats. Vienen calladitos hasta ahora. Bueno, para despejar las dudas, Tatunka le propone a Brugger partir hacia Acacor, acompañado de un fotógrafo brasileño, en una travesía que iba a durar 6 semanas a través de la selva y los ríos. Ustedes piensan que las tribus interiores nunca se habían cruzado con el hombre blanco. En el camino se toparon con unos buscadores de oro que les contaron experiencias bastante aterradoras, y no sabemos si justamente para asustarlos o por ciertas. Hola Miriam, ¿cómo? Sí, no es un tema que no conozco, dice. No es un tema, esa es la idea, no es un tema justamente que sea conocido o difundido. Estas historias son historias que pocos conocen, pero que han sido tomadas por el arte sin que lo sepamos. Por eso me interesa justamente hablar de estas cosas. Siempre hincho con esto, de que lo que vemos no lo inventó nadie. Siempre esto nos lleva a los mismos lugares. Y después, bueno, que nosotros hagamos este trabajo de discernimiento de cuánto hay de cierto. Que yo siempre digo, se pueden exagerar, pero no inventar. Bueno, estos buscadores de oro les contaban experiencias de indios que usaban flechas envenenadas y que practicaban el canibalismo. Bueno, como para que no se asustaran con esas historias, que no suenan tampoco alocadas, porque estamos hablando de tribus que no tenían contacto con el mundo exterior. Bueno, cerca ya de lo que
sería su destino, Tatunka se pinta su cuerpo en un ritual que simbolizaba la preparación para la entrada a Akakor. Pero ¿qué pasa? Una tormenta de esas y como salida de la nada, vuelca su canoa y pierden todos los suministros a lo largo del río. Sí, interesante, dice Miriam, y son historias bastante complicadas, dice Carl. Sí, 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 en todos sentidos son complicadas. Eh, bueno, ¿qué pasó? Tuvieron que volver a Manaos. Y Brugger, en esto que yo les decía, de alguna manera se convence de que por ahí Tatunka exageraba, pero que no mentía. Y en esto también tenemos que poner bajo la lupa a Brugger, porque nosotros apelamos de buena fe a su rigor de investigador y periodista, pero cuánto sabido, y tenemos casos aquí en Argentina, hace poco de hecho salió una película de un famoso que hizo grandes negocios con el tema de los ovnis, que si bien eran ciertos, no era cierto como había sido abordado y lograba un efecto más de desinformación que justamente de revelación. Pero bueno, algunos aprovechan cosas que ya están dadas para hacer su propio negocio y seguir su propia agenda. Entonces, no sería extrañar que el propio Brugger pudiera haber adornado su relato con tal de hacerlo al mismo tiempo más fantástico, más creíble y con un final digno de una novela de misterio, que claro está, no es el que supongo se hubiera propuesto, que lo terminaran asesinando. Igual vamos a ver cómo las circunstancias, así como en su momento cuando hablemos de Erx, es esto que dice Carla, donde la mentira es la verdad y donde la verdad es la mentira y donde queda una cosa y donde queda la otra y pareciera que terminan definiendo por penal. Alex, Acacor era una ciudad, exacto, una ciudad perdida, subterránea, mítica o no, ahí está la cuestión. ¿Qué fue lo que decía al comienzo? Si vieron Indiana Jones y El Reino de la Calavera, creo que estoy diciendo bien el nombre, El Reino de la Calavera de Cristal, es lo que se muestra ahí. Se confunde, lo que pasa es que ahí como que toman un 2 por 1, porque también está el mito de el reino o la ciudad del Dorado, que era una ciudad de oro que buscaban, y esto es real, el mito, digo, que es real y que llevó a conquistadores españoles y portugueses a buscarla. Por supuesto, ahí quedó. Pero, hola Ernesto, ¿cómo va? Pero bueno, ahí es donde tenemos que hacer este trabajo de, justamente, de desmalezar la selva del misterio. Ahora, no fue el único, por supuesto, Brugger me refiero, que buscó. Yo hablé de varios que murieron o se perdieron en el intento, porque después de él, una rica familia americana, el hijo de una rica familia americana, se propuso encontrar a Akako y nunca más se supo. Obviamente era muy fácil perderse, era muy fácil matarse, que te mataran. Y por supuesto no me quiero olvidar de las expediciones, hubo dos, infructuosas del propio von Däniken, que si alguna moraleja nos dejaron es que no alcanza solo con recursos económicos, por muchos que sean, y recursos técnicos. Evidentemente, si esto tenía algún condimento de verdad, hacía falta algo más para llegar ahí. Bueno, como lo que se dice de Erx.
Están los que dicen hay una entrada física, se puede acceder, y otros que dicen no, la entrada no es física, es espiritual. Entonces, si es espiritual, hay que resonar con esa energía para poder llegar, no llega cualquiera. No es que Elon Musk se sube a un cohete y se mete, por más que le encantaría. Bueno, y esto, por ejemplo, este algo más es lo que nos muestran todas las películas de Indiana Jones. Desde El Templo de la Perdición, El Arca Perdida, todas. Donde siempre nos muestran la misma historia. Los nazis con todo su poder queriendo obtener todos estos objetos de valor esotérico, claro está, de poder místico, y donde no logran llegar, no los logran obtener porque serían utilizados para el mal. Y ahora me voy a adentrar en la parte más interesante, que es la parte más oculta, el gran lado B. Porque el enigma que supuestamente escondía este emplazamiento, y por eso la vinculación con la película esa de Indiana Jones, y lo que tanto interesó a von Däniken, porque de hecho, si ustedes leen el libro, el prefacio, como dije al comienzo, está hecho por este señor. ¿Y por qué? Porque se habla de los vestigios de una civilización estelar muy antigua, es decir, unos visitantes extraterrestres procedentes de Shuerta, que son los creadores de Uga Mongulala, esta tribu que habría sido escogida y aliada en un tiempo donde todavía existían y coexistían Lemuria y Atlántida, o sea, vayan uniendo mitos, y donde hoy es todo agua. Alex, es como la cueva de los tallos, exactamente, se supone que fue saqueada de evidencias extraterrestres y civilización muy avanzada, posiblemente intraterrena. Totalmente. Bueno, y de estos hay un montón, sí. De hecho, lo que comenté de ERX va por ese mismo carril. Donde estos dos grandes continentes, Atlántida y Lemuria, entraron en guerra y hubo una gran catástrofe, ya que en ese momento también se dice que había dos lunas, una natural y otra, escuchen esto, porque esto también se va ligando con otras teorías, otra que fue traída de manera artificial, que esto también es toda una teoría aparte, todo otro lado B aparte, porque de hecho se dice que la luna que actualmente tenemos pareciera haber sido ubicada ahí, porque por su tamaño, por su ubicación, por justamente tener este lado que permanece siempre oculto, distintos motivos que la hacen sospechosa. Vamos a dejarlo ahí. Mira, muchas películas que parecía que veíamos cosas increíbles se fueron anticipando a hechos reales. En realidad, tomaron todo esto como inspiración. Se ve que, bueno, de hecho se dice que Spielberg cuando hizo también, ay, no me sale el nombre ahora, soy muy malo para acordarme los nombres de las películas. Una de sus primeras y grandes películas de extraterrestres, la de la montaña. Ya, algunos ya se va a acordar que el tipo este que dibuja, que hacía con el puré la forma de la montaña,
Eh, no, me sale contacto, pero no es contacto. Bueno, en algún momento me acordaré o no. Y después van justamente a ese lugar, porque el tipo permanentemente representaba eso y era un lugar que existía, si mal no recuerdo, en Wyoming, en la parte oeste, en el desierto americano, una montaña que es bastante conocida ahí y sagrada, justamente ancestral de los indios, y es donde ocurre el contacto. Contacto del tercer tipo, ahí está, ahí me acuerdo. Encuentros cercanos del tercer tipo, creo que era. Bueno, toda esa información dicen que Spielberg la tenía. No es que el tipo divagó, deliró y se le ocurrió. Estamos hablando donde, principio de los 80, si mal no digo, donde todo esto no era tan accesible. Encuentros cercanos, ahí está. Gracias, Raquel. De paso, gracias por lo interesante. No era muy común, no todos tenían esta información. Y bueno, lo mismo con esta película de Indiana Jones, si bien ya sí, ya el tema era mucho más accesible, como Miriam decía, no suponíamos que estaba inspirado en estas historias. Sí, encuentros cercanos del tercer tipo. Em, bueno, esto que le decía de la luna, y esta que fue traída de forma artificial, hubo otra que se le acercó más de lo recomendable y fue la que habría provocado el cataclismo. Alex, el universo megalítico prehistórico es muy interesante, posible tema a tratar en el futuro, Alejandro. Bueno, dale, tomo nota. Sí, yo he notado tantos mitos para compartirles que creo que no me va a alcanzar, no me van a alcanzar 10 vidas para poder hablar de todo lo que hay para que podamos pensar y compartir. Pero bueno, haremos lo posible hasta donde dé este cuerpo finito. Bueno, esta Yuerta, que bueno, vaya a saber dónde estaría ubicado esto, se supone que era el centro de un imperio estelar que dio origen a 130 familias, entre ellas esta tribu, la de los Uga Mongulala, hace 15.000 años. Y estos dioses eran descritos como de rasgos finos, cuerpos agraciados, piel blanca, pelo negro azulado, barbados y con 6 dedos, como les había dicho antes, tanto en las manos como en los pies. Miriam, al ver este tipo de pelis me preguntaba si alguien se lo imaginó, ¿por qué no puede ser cierto? Es que por eso la imaginación da hasta un lugar y si lo pensás, todo está en un gran inconsciente colectivo universal. Entonces, todo lo que uno puede creer que es un absoluto delirio, evidentemente de algún lugar sale. Este es el tema. Em, Se dice que en realidad no inventamos nada, solo lo descubrimos. Bueno, sobre las tres, volviendo a las tres grandes fortalezas, se las describe como murallas con 13 puertas, yo les decía, les anticipaba esto del 13, dispuestas en rectángulos y lo que también les dije que iba a ampliar, en el centro una plaza donde se erigía el gran templo del sol. Esto era justamente
el lugar donde estaban los espejos de plata y un techo abierto para que los rayos del sol alcanzaran un espejo de oro. Cada fortaleza era atravesada por dos calles principales que la dividían en 4 partes. Las residencias subterráneas, conformadas por 13 ciudades, como había dicho el relato de Tatún Canara, y otra vez el número 13. Y de paso, no me quiero olvidar de esto, acuérdense que en la película, volviendo a esto de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, los aliens son 12 y juntos conforman una entidad colectiva, una mente colmena. Por eso es que había que juntar las 12 calaveras, porque era el 12 más 1, lo mismo que Jesús y los 12 discípulos, que terminaban conformando una entidad cósmica, una figura geométrica. Estas ciudades estaban escondidas en el interior de los Andes y en imagen a la constelación de Shuarta, como pasa también con las pirámides y Orión. Y se podían aislar a través de puertas de roca que se movían. Bueno, esto también aparece mucho en Indiana Jones, pasadizos, y que se comunicaban a través de túneles trapezoidales. En Acaín, que se acuerdan era el último de las tres ciudades o las tres fortalezas, se adoraba a un objeto misterioso que hoy por su forma reconoceríamos fácilmente como un platillo volador, que es lo que yo puse en el flyer, en la imagen, sobre el que se profetizaba que comenzaría a cantar cuando los dioses volvieran. Por supuesto que esto de cantar es una metáfora de que se activaría de alguna manera cuando fuera el regreso de estos seres. Y volviendo a las expediciones de von Däniken, lo que se combinó en ese momento fue hacerlas, esto sí es terreno verídico, acompañado de un arqueólogo brasileño que resultó misteriosamente herido de bala en un episodio confuso, pero que antes de eso pudo comprobar las formaciones piramidales. Que esto está chequeado, porque después, bueno, ya se pudo dar fe a través de los satélites. Lo que pasa es que nadie todavía pudo acceder ahí para desmalezar y decir, bueno, sí, en el fondo hay una pirámide, pero mínimamente las formaciones son raras, no parecerán naturales. Y de las que se pueden contar hasta 10 en esta zona que se llama Ciudad de Dios. Resonancia, justamente. Ahora, la parte más conspirativa del asunto nos habla de los planes que tenía Brewer de un nuevo libro, como una segunda parte, mucho más polémico, porque se iba a animar a profundizar en el nexo nazi con supuestas pruebas que avalarían su investigación. Es decir, todavía creía en el fondo en la historia de Tutankamón más allá de algunos episodios que parecían continuamente sabotear el hallazgo definitivo de las ciudades, cuando estaban siempre a punto de llegar, algo pasaba. Y a propósito de esto, von Däniken fue acompañado en su último intento por un historiador y un arqueólogo llamado Klaus Schmidt, y cuando también ya estaban cerca de Acaín,
dan con un indio que lo reconoce a Tatún Canara y le avisa que a la llegada a la ciudad tenía que cumplir un matrimonio que había sido arreglado mucho tiempo antes. Pero él no quería porque ya se había comprometido con una mujer blanca en Manaos. Entonces, obviamente, mínimo, le iban a pedir que desarreglara ese matrimonio. Entonces, de seguir, se arriesgaban solos, y esto se los previene Tatún Canara, bueno, si bien va a ser por su cuenta y no les garantizo que salgan con vida. Y donde tampoco él quería volver solo a Manaos, porque si lo veían llegar solo, iban a pensar que los había matado tanto a von Däniken como a su acompañante. Y para colmo, de vuelta, el bote de Schmidt, donde estaba todo el registro fotográfico y fílmico de lo que había logrado ver, perdido, y solo quedó el registro oral. Alex, la forma triangular piramidal es la base estructural geométrica de la materia 3D. Sí, y que funciona como canal o vehículo o potenciación energética para justamente entrar en resonancia con estas otras energías. Bueno, lo vimos en aquella charla de la simbología, donde por algo es elegida, entre otras, esta geometría en lugares específicos espirituales. De todas maneras, Brugger no quería poner en riesgo la credibilidad de su historia, y como si fuera poco, después de que fuera asesinado, que acá es donde hay un giro interesante, se denunció que el consulado alemán entró en su departamento y se llevó toda la documentación privada del periodista. Esto es como lo que pasó, ya vamos a hablar de eso, pero les tiro un pequeño adelanto, lo que pasó con la muerte aquí de Ángel Cristo Acoglanis. Otro gran mito que quedó en, bueno, ¿y cuánto había de verdad, cuánto había de mentira? Otro que fue asesinado en circunstancias muy extrañas, pero bueno, ya hablaremos de esto. El rumor era que Brugger haría públicas fotos y filmaciones que iban a demostrar el asentamiento del Tercer Reich en la parte alta del Río Negro. En otras expediciones, y convalidado esto, como les dije, por imágenes desde el aire y satélite, se pudieron reconocer esas extrañas formaciones que no parecen hechas por la naturaleza, pero donde además se pudieron encontrar bocas de innumerables cavernas, que vaya a saber hasta dónde llegan, y ruinas de estilo incaico que se parecían a las de la mítica ciudad del Dorado. Bueno, todo esto todavía permanece en el terreno especulativo. Para terminar, yo les quería leer algunos relatos textuales de la crónica que están en el libro. Esto es el testimonio de Tatún Canara, porque no tienen desperdicios, para que también los analicemos. Y los dioses gobernaron desde el Ácaco, gobernaron sobre los hombres y sobre la tierra. Tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros, naves que llegaban a su destino sin velas y sin remos, en el alba y en el ocaso. Poseían piedras mágicas para observar los lugares más lejanos. Entro entre paréntesis, recuerden también El Señor de los Anillos, las piedras videntes, o lo que vimos una vez más en Simbología Oculta.
de tal modo que podían ver ciudades, colinas, ríos y lagos. Cualquier suceso que ocurriera sobre la tierra como en el cielo quedaba reflejado en aquellas piedras, pero lo más maravilloso de todo eran las residencias subterráneas. Y los dioses se las entregaron a unos pocos elegidos como su último regalo, porque los maestros antiguos son de la misma sangre, guarda con esto, y tienen el mismo padre, guarda con esto. Nos está hablando de un origen común, o sea que el ADN es el mismo. Seríamos hijos de esta gente. Por eso estas cosas, y por eso entra bien en la sección que esto sería historia alternativa o la que no te contaron, da vuelta toda la historia oficial. Mi pueblo únicamente ha conservado la memoria del imperio de Samón y su regalo a Eliasa, no sé quiénes serán estos personajes, los pergaminos y las piedras verdes. Bueno, acá inevitable hacer una ligazón con la esmeralda de Lucifer y el verde de la metafísica, el verde de la verdad, del tercer ojo. Nuestros sacerdotes las han resguardado en los recintos religiosos subterráneos de Acacor, en donde también se conserva el disco volante de Eliasa, o Eliatza, y la extraña vasija que puede atravesar las montañas y las aguas. El disco volante es del color del oro resplandeciente y está fabricado de un material desconocido. Su forma es como la de un cilindro de arcilla y es tan alto como dos hombres, uno arriba del otro, y es lo mismo de ancho. Repentinamente una voz que parecía proceder de todas partes me ordenó que me levantara y entrara en la siguiente habitación que se parecía al gran templo del sol. Sus paredes estaban cubiertas de muchos y diversos instrumentos brillantes y resplandecían en todos los colores. 3 grandes losas en el suelo resplandecían como el hierro. Contemplé maravillado los extraños instrumentos durante algún tiempo. Tan deslumbrado estaban mis ojos por la brillante luz que tardé en reconocer algo que nunca olvidaré. En el centro de la habitación, cuyas paredes irradiaban una extraña luz, se encontraban extrañas piedras transparentes. Cuando, lleno de temor, cuando pude acercarme, encontré a 4 misteriosas criaturas, 4 muertos vivientes, 4 humanos durmientes. Eran 3 hombres y una mujer, los cuales yacían en un líquido extraño que les llegaba hasta el pecho. Eran como los humanos en todos los aspectos, solo que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Bueno, esto también, no se olviden de la famosa saga de Alien, especialmente Prometeo, donde se muestran como nuestros creadores a estos gigantes que después se arrepienten y nos quieren asesinar. En resumen, la crónica de Acacor está dividida en 4 partes y abarca un periodo de algo más de 10.000 años de vida de esta tribu Losuga Mongulala. El libro del jaguar describe la colonización de la tierra por estos dioses y las 2 catástrofes, que supongo que una es el gran diluvio y la otra el provocado por este acercamiento de la luna a raíz de la guerra entre Atlántida y Lemuria. El libro del águila toma el período entre el 6000 y el 11000 de su calendario hasta la llegada de los godos, el primer contacto con el pueblo alemán.
El libro de la hormiga narra la lucha contra los españoles y los portugueses, y el libro de la serpiente de agua, que es el último, relata la llegada de los 2000 soldados alemanes y la predicción, ojo ahí, de una tercera gran catástrofe. Y el análisis de esta obra junto a otras como el hitlerismo esotérico, el círculo hermético, Jung y la Antártida, los mensajeros del alba, el libro de Urantia, los textos de Nag Hammadi, todo lo que es la cosmovisión andina, la iniciación humana y solar, las obras de Gurdjieff, todo eso, si les interesa, hay un curso que es el de Recordar Ser, lo pueden buscar en la página, ahí está el programa completo, que está acompañado de regresiones de memorias ancestrales para no solo ayudar a transformar en el alma aquellos eventos traumáticos, pero también recuperar los que queremos atesorar, memorias que han quedado olvidadas, memorias buenas. Y bueno, a quien también le pueda interesar, ya estoy con los últimos cupos del curso de Psicología y Filosofía Hermética y Esotérica 1. Después, bueno, hay una segunda parte que lo continúa. ¿Dudas, preguntas, comentarios? La idea de traer este tipo de material es justamente poder hacer este trabajo de relación. Mito con arte, el arte tomando el mito, y lo que muchas veces después termina siendo, como dice el dicho, la realidad supera la ficción. Alex, la historia... Ah, listo, eso ya lo había leído. Bueno, ¿estamos? Ustedes ya saben que si hay algún otro tema, bueno, me anoto el de Alex, esto de la historia prehistórica. Ah, no, esta vez no lo había leído. La historia prehistórica de la humanidad abarca millones de años de todo oscurantismo, desconocemos nuestro origen antológico y de dónde venimos. Sí, ni hablar. Sí, ese es el trabajo que tenemos que hacer, como una suerte de ir encajando las piezas de trabajo detectivesco, arqueológico, ya que les hablé de Indiana Jones, volvernos arqueológicos en todo sentido. El autoconocimiento es eso, tanto de nuestra personalidad, de nuestro inconsciente, de nuestra historia. Y la historia es a partir de los mitos, ¿está? Que de hecho es lo que también ha tomado especialmente Freud en muchas de sus formulaciones. Bien, bueno, funcionó bien esto de los tres dispositivos, parece. Así que nos estaremos volviendo a reencontrar la semana que viene a las 19. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos estamos viendo. Chau, chau.